Entonces, hermanos, sean bienvenidos todos. Ahora vamos a leer, hermanos, la palabra del Señor, pues sabemos que es necesario meditar en esta palabra para enseñar a otro o para animar a otro. Vamos a leer, hermanos, en Marcos capítulo 16, versículo 15. Yo sé que ustedes lo pueden de memoria. Marcos 16, 15. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Algo, hermanos, que ninguno quisiera ser condenado aún terrenalmente. Hablar de una condenación terrenalmente, dicen, al menos nosotros hemos oído, ahora, ¿cuántos años les ponen a la gente por lo que cometen? Entonces, condenados para 80 años, 75, 40, y solamente nosotros podemos decir: estas personas no van a salir vivas, porque ya están avanzados de edad y ya han puesto una... Pero bueno, hablando de condenación, pero nosotros sabemos de qué condenación está hablando el Señor. Sabemos que el Señor ha preparado un lugar para los que creen, un lugar especial, un lugar, hermanos, que dice que ya no va a haber muerte, no va a haber injusticia, no va a haber dolor, no va a haber clamor, no va a haber de todo lo que estamos viendo nosotros en esta tierra. Allá ya no va a existir eso. Pero también está otro lugar para los que no creen. Dice que los que no se hayan escrito en el libro de la vida serán lanzados ¿a dónde? No dice al lago de Ilopango, ¿verdad que no dice así? Dice al lago de fuego. Miren, hay personas que dicen: yo creo, dice, que aquí es el infierno, aquí. Mira, así dicen unos. O sea, ya se sienten ellos que están en el infierno, pues. Aquí no, aquí no es el infierno. Ese es otro lugar que Dios ha preparado para los que no crean. Porque dice: todo aquel que no se haya escrito en el libro de la vida será lanzado, dice, al lago de fuego. ¿Pero por qué? Porque no quisieron creer. Ahorita está la oportunidad para todo ser humano. Porque Él dijo, Él hizo el sacrificio por todo el mundo. Así dice Juan, porque de tal manera amó Dios, dice, al mundo. Cuando dice al mundo, se refiere a los seres humanos. No se refiere al elefante, al león, al tigre, al conejo, no, a ningún animal. Se refiere a los seres humanos. Entonces, Él hizo el sacrificio para todos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la oportunidad está para todos hoy en día. La palabra se está predicando. Claro, se está predicando la verdad y otros están predicando la mentira. No en todo lugar que se predica la palabra, oiga, no es Dios en aquellos seres humanos. Dice que Dios ha enviado un espíritu de engaño para el que no crea la verdad, crea la mentira. Al fin dice,
sean condenados. Así dice, ¿verdad? Mire, hermano, ¿qué quiere decir? Que la gente debe de estar despierta, debe de tener cuidado, porque la gente hoy en día ya no haya que hacer, porque ve cosas en este lugar, ve otras cosas en otro lugar, y ve esto y lo otro, se va para otro lugar, se va para otro lugar, pero se preguntan algunos, ¿y quién le dirá la verdad? Pues? ¿Quién dirá la verdad? Estos dicen una cosa, estos dicen otra, y bueno, así hay muchos diciendo a la gente: si usted no guarda el sábado, no va a ser salvo. Se está justificando. Si usted no se lava los pies, así dijo un varón. Yo, dijo, la iglesia que no se lavan los pies, dijo, no es iglesia de Dios. ¿Sí? O sea, practican pues eso que en el antiguo tiempo pues sabemos que era una costumbre oriental. Entonces, y así muchos hablando de diferentes formas, pero ahora nosotros sabemos cuál es el verdadero evangelio, cuál es la doctrina que se debe de practicar. ¿Cuál es la doctrina que se debe de practicar? La doctrina o la enseñanza de los apóstoles. Y aquí está escrito. Pero aún estando escrita la enseñanza de los apóstoles, hay muchos predicando diferente. Predicando diferente. Entonces, pero nosotros por la misericordia de Dios hemos entendido, porque viene de parte de Dios, que nosotros entendamos que lo que los apóstoles enseñaron, eso debemos de poner en práctica. El apóstol Pablo fue claro en decir, si aún nosotros, dijo, o un ángel del cielo viene predicando otro evangelio que el que ya les hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué quiere decir? Él dijo: si ya les enseñamos esto, ya no lo podemos cambiar. Porque así dijo, eso es lo que estaba mencionando. Si aún nosotros o un ángel del cielo viene predicando otro evangelio, oiga, otro evangelio que ya el que les hemos enseñado, sea anatema, no lo puede, en otras palabras, no se puede cambiar. Entonces, el Señor Jesús le da esta encomienda a los 12, oiga, aquí habían 11, no estaba Judas. Habían 11, Judas ya no estaba. Aquí cuando les da cuando les dice ir, oiga, Él les dice que fueran. ¿A dónde? A predicar el evangelio a todo el mundo. En otras palabras, a pesar que los apóstoles predicaron en ciertas áreas, Jerusalén, Samaria, Judea, pero también les dijo el Señor: me van a ser testigos ustedes por toda la tierra. A pesar que ellos quizás no vinieron personalmente a El Salvador, pero sus escritos han llegado a El Salvador. Y estos escritos están vigentes.
cual toda la gente que quiera aceptar esta palabra, porque hay muchos que no la aceptan y dicen, nosotros no le hacemos caso a Pedro. Eso es lo que dice la gente. Y enseñadores de grandes multitudes de gente, dicen ellos, nosotros no le hacemos caso a Pedro. Oiga, hermano, desde el momento que no le quieren obedecer al apóstol Pedro cuando dice que se bauticen en el nombre de Jesús el Cristo para perdón de los pecados, desde ese momento estas personas están fuera. Porque solamente en el bautismo del nombre del Señor Jesús hay perdón de pecados. Entonces, yo solamente recuerdo cuando el Señor les dijo, quedados aquí en Jerusalén, antes de irse el Señor, ya estaba en cuerpo celestial, ya había resucitado. Quedados aquí en Jerusalén, les dijo, por algunos días, hasta que sean investidos del poder de lo alto. Oiga, y nosotros sabemos que ese acontecimiento se cumplió. Ellos estaban, dicen, en el aposento, oiga, cuando de repente el día del Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo, lo que el Señor les había dicho. Y dice que hablaban en lenguas. Y la gente que le oía, lo único que hacía era burlarse de ellos. Y decían, estos están llenos de mosto, estos están ebrios. Pero dice que el apóstol Pedro, al oír estas palabras de la gente, dice que se puso en pie. Él y los 11 apóstoles más. Ahí estaba Matías. Ya había llenado la plaza, digamos, que había dejado Judas. Entonces, se pone en pie el apóstol Pedro y les dijo, varones, esto, lo que ustedes están viendo o lo que ustedes están oyendo, es lo que habló el profeta Joel, que en los postreros días el Señor iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Entonces, y comienza el apóstol Pedro a predicar su primer discurso en Jerusalén. Pero aquellos estaban escuchando la palabra del Señor por medio del apóstol Pedro, pero cuando el apóstol Pedro les declara a ellos que ellos le habían dado muerte al ungido, al Mesías, al Cristo, en otras palabras, entonces dice que se compungieron de corazón. ¿Por qué se compungieron de corazón? Porque se dieron cuenta que habían participado, le habían dado muerte a quien ellos esperaban. Por eso es que se compungieron, por eso es que se afligieron, porque se dieron cuenta cuando el apóstol Pedro les declara que ellos le habían dado muerte al Mesías, a quien Israel esperaba. Pero lo bueno es que aquella gente dice que preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, varones, hermanos, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿O qué haremos? Ya, en otras palabras, lo hecho ya está, pero ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Bien? Pero dice que cuando el apóstol le dijo, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Entonces, les estaba diciendo, hermanos, primeramente que se arrepintieran.
Y después que se bautizara en el nombre de Jesucristo, en otras palabras, en el nombre de Jesús, el Cristo, para que lo entendieran mejor. Porque en aquel tiempo ya había más personas que llamaban Jesús. Entonces, pero de esa manera Él les estaba identificando de cuál Jesús les estaba hablando. Por eso les dice: bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió en esa primera predicación? Dice que recibieron la palabra. ¿Y cuántos se añadieron? Dice que se añadieron como 3,000 personas. Y estos 3,000, ¿qué dice? Dice que fueron bautizados. Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús para perdón de los pecados. Entonces, por esa razón, el Señor les dice a ellos: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado, este será salvo. En otras palabras, no se puede pasar por alto el bautismo. La persona puede venir a recibir al Señor Jesús y puede perseverar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 7 años, y cuanto más tiempo puede perseverar. Pero si no da frutos dignos de arrepentimiento, no puede bautizarse. No puede bautizarse. Porque no solamente es lo que enseñaron los apóstoles, no es solamente por decir bautícenme. No, claramente dijo el apóstol Pedro en los Hechos 3:19: así que arrepentidos y convertidos. ¿Para qué? Para que vuestros pecados sean borrados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es un proceso, es algo que no se puede pasar por alto, el arrepentimiento antes de ir a las aguas, porque va en orden. El apóstol Pedro dijo arrepentidos primeramente, no dijo bautícense y después se arrepiente. Eso va en orden. Primero hay que arrepentirse y convertirse, y luego ir a las aguas y bautizarse en el nombre del Señor Jesús para perdón de los pecados. Esto es lo que enseñaron los apóstoles. Hechos 2:38. Y aquí tenemos toda la enseñanza. Los apóstoles predicaron el bautismo en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque así le fue ordenado a ellos. En Lucas 47, el Señor les dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Oiga, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahí está. Ahí comenzaron los apóstoles. Ahí se añadieron 3,000 personas, como 3,000 personas. ¿Y qué dice en Hechos 2:41? ¿Qué dice en Hechos 2:41? Las 3,000 personas que se añadieron en aquel entonces. Hechos 2:41, veamos. Oiga lo que dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día ¿cuántas? Como 3,000 personas. ¿Y qué dice? Así que los que se añadieron, así los que recibieron su palabra fueron bautizados
bautizados. Y se añadieron en aquel día como 3,000. Dice que fueron bautizados. ¿Y cómo fueron bautizados? No les dijo el apóstol Pedro: bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Eso es lo que predicaron los apóstoles. Pero vamos a ver, como estamos hablando que no se puede pasar por alto, porque así lo dijo el Señor: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Oiga, entonces cuando los apóstoles predicaron, mucha gente les siguieron a ellos. Yo me acuerdo cuando estaban en el pórtico de Salomón, habían como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Es ahí donde les dijo el apóstol Pedro: así que arrepentidos y convertidos, para que vuestros pecados sean borrados. En el pórtico de Salomón, Hechos 3:19. Pero veamos cuando ellos continúan predicando. Yo solamente recuerdo a Felipe. Dice que en el tiempo de ellos hubo una gran persecución por causa de predicar el nombre de nuestro Señor Jesús, por causa de bautizar a la gente en el nombre del Señor Jesús. Fueron perseguidos. Pero dice que Felipe descendió a Samaria. Oiga, Felipe descendió a Samaria. Aún en la persecución, ellos iban predicando el evangelio que el Señor les había encomendado. Llega a Samaria, predica el evangelio del Señor Jesús. Miren, en el capítulo 8 de los Hechos, versículo 12 en adelante, oiga lo que dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y del nombre, oiga, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Cómo se bautizaban? Se bautizaban hombres y mujeres. Hay quien que piensa que cuando dice se bautizaban, uno solito se iba a bautizar. Oiga, hay quien que piensa que cuando dice y se bautizaban hombres y mujeres, ellos piensan que el hombre él solito se va a meter al agua. Así hay pensamiento hoy en día. No, en todos los tiempos el Señor ha tenido personas para bautizar. El apóstol Pablo fue claro en decir: a mí el Señor no me envió a bautizar, pero aún en algunas emergencias lo hizo. Pero no, él claramente dice: Dios no me envió a bautizar. Oiga, ¿qué quiere decir? Que Dios tiene a sus bautistas, tiene personas que elige para bautizar. Ahora, solamente emergencia, igual el apóstol Pablo claramente dice: a mí Dios no me ha enviado a bautizar, pero aún bauticé esto y esto. Pero aquí dice que se bautizaban hombres y mujeres. ¿Cómo se bautizaban? Dice en el 16, Hechos 8:16, porque aún dice, todavía, oiga, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, ¿de quiénes? De los que habían sido bautizados, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles
se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Bueno, nosotros sabemos en qué problema estaba Simón el Mago. La avaricia no lo había dejado. Pero aquí vemos que se bautizaban hombres y mujeres en Samaria. Cuando se dieron cuenta los apóstoles que en Samaria habían recibido la palabra del Señor, descendió Juan y Pedro a imponer las manos sobre ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y nosotros sabemos que el bautismo en el nombre del Señor Jesús solamente es para el perdón de los pecados. Felipe en Samaria. Pero también sabemos que Felipe fue enviado por el Espíritu Santo, y nosotros sabemos quién es el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo para nosotros? Es Dios. ¿Y cómo se llama el Espíritu Santo? Se llama Jesús. El Espíritu Santo envía a Felipe cuando venía un etíope en su carro leyendo las Escrituras, venía de adorar de Jerusalén, y le dice: acércate a ese carro. Felipe se acerca y dice que venía leyendo el pasaje de Isaías capítulo 53, la profecía del Señor Jesús, donde dice que como cordero mudo fue llevado a ¿dónde? Ese pasaje venía leyendo, pero él no entendía. Pero Felipe le dice: pero entiende lo que lees. ¿Y qué le contestó aquel hombre? ¿Cómo voy a entenderlo si no hay nadie que me lo explique? Pero hay personas que no permiten que se les explique. Ya lo saben todo, son sabios en su propia opinión. Pero aquel hombre fue humilde y le dijo a Felipe: ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me lo explique? Y dice que le rogó que subiera al carro y le explicara de quién hablaba Isaías, si de él mismo o de algún otro. Y dice que Felipe, desde ese pasaje, le comenzó a explicar. ¿De quién habló Felipe? Y habló del Señor Jesús, que ya se había dado un sacrificio y hasta que ya se había ido, y que había ordenado que se bautizaran en el nombre de Él para perdón de los pecados. Bueno, aquí no está, pero oiga lo que le dice el etíope. Al final, que le explica del Señor Jesús, Felipe le dice: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Y qué le dijo Felipe? Si cree de todo corazón, bien puedes. Oiga, ¿qué quiere decir? Que la persona para bautizarse debe de haber entendido la doctrina apostólica, debe de haber entendido todo lo que se le ha explicado. Porque hay quien que puede ir a las aguas sin saber, va sin entendimiento. Fíjense, yo me voy a bautizar porque ya estoy a punto de morir, porque tengo una enfermedad crónica que yo siento que de un rato para otro me voy. Y llama a los ancianos y le dicen: mire, yo necesito bautizarme porque yo siento que ya me voy a morir. El requisito no es ese. El requisito es que se arrepienta y se convierta. El Señor nos dijo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Oiga, y el que esté enfermo que se bautice porque ya se va a morir. No. El requisito que dijo el apóstol Pedro dice: arrepentidos, o arrepiéntase y conviértase, y después que se bautice para que los pecados les sean borrados. Entonces, no, pero hay quien que pide bautismo porque ya está enfermo.
Ese no es el requisito. Hay quien que dijo, bueno, el consejo para las que piensan de esa manera, se les dice, hermana o hermano, si usted está predestinado, no se va a morir, Dios le va a permitir dar frutos dignos de arrepentimiento, porque no es el requisito que el sentirse enfermo o en paso de muerte para ir a las aguas, no. El requisito para ir a las aguas es arrepentirse y convertirse. ¿Qué quiere decir? Despojado del viejo hombre, despojada de la antigua mujer. O sea, las cosas antiguas que ya hayan desaparecido, que ya no las practiquen, en otras palabras. Entonces, aquí vemos que el etíope le dijo a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que no sea bautizado? Y él le dijo, ¿qué le dijo? Si crees de todo corazón, bien puedes. Otros toman este versículo o el ejemplo del etíope, que al instante lo evangelizó y al instante lo fue a bautizar. No, solamente le faltaba el conocimiento del Señor Jesús. Él era un hombre que venía de adorar de Jerusalén. Era un hombre temeroso, era un hombre apartado del mal, venía de adorar. Él estaba según en la ley, pero le era necesario que le explicara que ya estaba en la gracia y que tenía que bautizarse en el nombre del Señor Jesús. Entonces son personas que estaban apartadas del mal, eran gente temerosa, porque quien dio testimonio de él fue el Espíritu Santo, o sea, Dios, que conoce los corazones de toda persona, cómo se conduce en esta tierra. Por eso es que le dijo el Espíritu Santo a Felipe, acércate a ese carro, porque el Señor le estaba dando la oportunidad a este hombre por su conducta. Solo le faltaba bautizarse en el nombre de él para que los pecados le fueran perdonados. Entonces, eso sucedió. Eso está escrito en los Hechos capítulo 8, versículo 26 al 38 o al 40, lo puede leer, ahí está todo lo del etíope. Y también tenemos lo que aconteció con Cornelio. En los Hechos capítulo 10, donde también el Señor dio testimonio de Cornelio. Cornelio era un hombre gentil, pero era un hombre temeroso. Era un hombre apartado del mal, dice que él oraba, ayunaba, daba limosna al pueblo. Y Dios le habla en una visión. Pero ¿para qué le habla en una visión? Para decirle que mandara a llamar o a traer a Pedro, a quien el Señor ya ha dejado de encargado en esta tierra a evangelizar a todo ser humano. Por esa razón, el ángel le dice a Cornelio, le da la dirección donde está Pedro y le dice el ángel, él te dirá lo que es necesario que hagas. El ángel, Dios le hubiera podido evangelizar por medio de aquella visión, pero ya tenía los encargados, ya tenía los enviados en esta tierra para evangelizar a todo ser humano. Entonces lo mandó a traer a Pedro y él le cuenta la visión. Y comienza el apóstol Pedro a trabajar, a desempeñar el cargo que el Señor les había encomendado. ¿Y de quién le habló el apóstol Pedro a Cornelio? ¿De quién fue? De que le habló del Señor Jesús. No le habló de otro. Hechos 10:43 es una parte donde él estaba evangelizándolo
y le dice, de este dan testimonio todos los profetas. Oiga, de este dan testimonio todos los profetas, que todo aquel que en él creyere, oiga, recibirán perdón de pecado por su nombre. Y dice que no había terminado de explicarle cuando se derramó el Espíritu Santo sobre ellos y hablaban en lengua. Y con Pedro ya le acompañaban 6 hombres de la circuncisión, o sea, judíos. Pero él les hizo la pregunta y les dijo, ¿puede alguno impedir el agua a estos que han recibido el Espíritu Santo, tal como nosotros? Y dice que ninguno opinó, se quedaron callados al ver que también en los gentiles se había derramado el Espíritu Santo, tal como en los judíos. Oiga, hay gente que quiere tapar el sol con un dedo y le dicen a la gente que el bautismo en el nombre de Jesús solamente fue para los judíos. No, también para los gentiles. O sea que los que no pertenecen, ¿quiénes eran los gentiles? Los que no pertenecían al pueblo de Israel, eran gente extranjera. Entonces, ahí vemos nosotros que el apóstol Pedro, y allá andaban los demás, enseñando o trabajando o predicando lo que el Señor les había encomendado. Y mucha gente creía, pero también mucha gente no creía, porque se oponía a la enseñanza de ellos. Igual ahora en día mucha gente se está oponiendo a la enseñanza de los apóstoles, pero la palabra ya está escrita. Él claramente le dijo a los discípulos, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, al no creerle a los apóstoles, ya han sido condenados, dijo el Señor Jesús. Cuando el ángel le dice a Cornelio, él te dirá lo que es necesario que hagas. Oiga, ¿sabe usted qué quiere decir esa palabra necesario? La palabra necesario, un sinónimo de ella es indispensable. De lo que ellos dicen, lo que ellos anuncian que nosotros hagamos para ser salvos, son cosas indispensables. Algo que no se puede evitar, inevitable, otro sinónimo, inevitable. Oiga, porque así le dijo el ángel, él te dirá, en el versículo 6, capítulo 10, versículo 6, ahí dice, él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Quién? El apóstol Pedro le iba a decir a Cornelio. O sea que el bautismo en el nombre de Jesús es indispensable. Es inevitable para ser salvo o para que los pecados les sean perdonados. Pero también ellos dan otra enseñanza, que para bautizarse tienen que ir arrepentidos y convertidos. Entonces, tenemos otro pasaje, ya vimos el 10. Vamos a ver el 16 del 29 al 34. Esto fue lo del carcelero.
un hombre que pudo ver las maravillas de Dios cuando liberó aquellas puertas de la cárcel, o sea, les quitó todo aquello que tenía, pero para testimonio de él ninguno había escapado, para que se diera cuenta, porque él iba a matarse, iba direccionado. En otras palabras, ¿por qué quería matarse el carcelero? Porque según él se le habían ido todos y a él le tocaba muerte. Entonces, para que no lo torturaran las autoridades o los superiores, él se iba a quitar la vida. Eso es lo que acontece cuando a un soldado no comete una falta, que no se le escapa a un rey, a él lo castiga. Entonces, aquí dice que estaba, la historia es grande, la historia es grande. Como les dije, dice, gloria a Dios, el 29 del capítulo 16, dice así: él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquel hombre preguntó: ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Y qué le dijo Pablo? ¿Que creyera en él o en Pedro? No, que creyera en el Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que ellos siempre predicaron al Señor Jesús, no predicaron a otro. Le dijeron al carcelero que creyera en el Señor Jesús, porque Él es el que los estaba liberando a ellos de este lugar. No es de su propia fuerza que estaban saliéndose de la cárcel, no. El Señor Jesús los estaba liberando de aquella prisión. Por eso dijeron ellos a Él: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Oiga, ¿cómo fueron bautizados ellos? ¿Cómo fue bautizado el carcelero? En el nombre de Jesús. Si aún el apóstol Pablo, maestro a los gentiles, fue bautizado en el nombre de Jesús. Hay gente que desconoce eso. Hay gente que no sabe que el apóstol Pablo fue bautizado en el nombre del Señor Jesús, maestro a los gentiles. Entonces, ahí vemos nosotros, pero también vamos a ver en el capítulo 19 de los Hechos, del 1 al 5, dice así: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos
les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces les dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos le dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Oigan, ¿de quién les habló el apóstol Pablo a los discípulos de Apolo? Del Señor Jesús también, porque Juan el Bautista le estaba hablando del Señor Jesús a aquella gente que creyeran en aquel que venía después de él. Entonces, en el 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. En el 7, y eran por todos unos 12 hombres. Oiga, hermano, discípulos de Apolos. O sea, que Apolos dice que era un hombre elocuente y poderoso en la Sagrada Escritura, pero ya en la gracia andaba practicando el bautismo de Juan. Él se estaba predicando, pero no, claramente el apóstol Pablo les predica a ellos y les muestra y les predica al Señor Jesús, y que el bautismo que estaba vigente en ese entonces y hasta el día de hoy, y hasta que el Señor Jesús venga, oiga, es en el nombre de Jesús. Y fueron bautizados, dice, miren, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. En otras palabras, hay muchos que se oponen. Si el hermano Alirio le dice al hermano: te bautizo en el nombre del Señor Jesús, está bien, no está refiriendo a otro. Si le dice: te bautizo en el nombre de Jesucristo, está bien, no se está refiriendo a otro. Si le dice: te bautizo en el nombre de Jesús, está bien, porque no le está refiriendo a otro, le está refiriendo al Señor Jesús, al que hizo los cielos y la tierra, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él es Jesús. Señor, es un Señor que quiere decir Señor, dueño, amo. A Él le pertenece todo lo que existe, Él lo hizo. Él es Señor de señores, Él es Rey de reyes, Él es el alfa y la omega, Él es el primero y es el último. No hay ninguno antes de Él ni después de Él. Él claramente le dijo a Israel: ven ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Él es el mismo. El apóstol Pablo aclara a los hebreos y les dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Entonces, yo creo, hermanos, que el tiempo se me terminó. Hemos dado testimonios, hemos dado lectura a todos, a muchos versículos que testifican los apóstoles a la gente y le hablan solamente del Señor Jesús, y todos los que se añadieron en aquellos tiempos y recibieron la palabra del Señor Jesús, y todos los que creyeron en Él fueron bautizados en el nombre de Él, así como tal, igual que nosotros, porque nosotros hemos creído en el único Dios verdadero. Lo que dice Juan, primera carta 5:20, que dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Para qué? Para conocer
al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. No hay otro. El Señor Jesús les bendiga. Amén.